Buenas tardes, Renzo, ¿cómo estás? Bien, por el momento bien. ¿Usted cómo está? Bien, también. No sé si ayer pudiste ver el formato que envió otra vez Nancy. Sí, ya justo ya lo envié, ya lo recibí. Dígame, el trabajo en sí, ¿cómo se presenta? ¿Es un trabajo tipo prosa o es un trabajo así como, o es un trabajo nada más en presentación PPT? También lo hacemos en formato escrito, así como hicimos los demás módulos. Ya, ya, y también lo que es como se llama, es llenar esa plantilla que usted nos ha entregado, ¿no? Es esa plantilla indica acá lo que es todo lo concerniente a, a ver, un momento, acá está, didáctica, aquí, trabajo, no, lo que es, ¿cómo se llama? Justificación, objetivos, indicadores, metas, todo. ¿Ahí mismo lo llenamos o todo eso de repente lo pasamos en un trabajo así como, ¿cómo se llama? Como usted nos dijo, un Word, ¿no? Y bien Sí, diseñado. en ese mismo formato puedes trabajar. De hecho, que puedes hacerlo en forma horizontal también. Vamos a estar revisando luego también otro ejemplo de lo que Claro, es el plan de mejora, entonces, pero sí podés trabajar directamente ya en ese esquema. por, por ejemplo, lo que yo estaba trabajando, nosotros tenemos, por ejemplo, ahorita un problema. Y no solo nosotros institucionalmente, sino a nivel América Latina hay problemas en el tema de confección de documentos en tema de cuando son detenidos en flagrancia delictiva. A veces no hacen correctamente los documentos y en el Poder Judicial el abogado de la persona detenida presenta un recurso, entonces verifican si está bien redactadas las actas, están bien redactados todos los documentos y si no está muy bien redactada, ¿cómo se llama? Hay una palabra, no me acuerdo ahorita, bien, o sea, lo tachan prácticamente. Entonces ese señor ya sale en libertad, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente no está validada, no está correctamente conforme indica, ¿cómo se llama? El código procesal, ¿no? Mm. Y por eso es que a veces salen las personas, ¿no? Ya, como, ¿por qué? Porque invalidan las actas, ¿me entiendes? Por mala redacción o no está, ¿cómo se llama? Bien confeccionada, ¿no? O faltan algunos requisitos de validez. Entonces, por eso más o menos quería orientarlo para ver ese tema. Entonces, yo creo que eso sería más un tema de capacitación, me parece, o mejora de repente en los procesos de con enseñanza-aprendizaje dentro de la escuela o dentro de donde se están formando los futuros agentes. Bueno, si vos tomás, por ejemplo, una institución donde, no sé cómo le llaman ustedes, centro de formación o cómo se le dice. Sí, centros de formación, ¿no? Bueno, por ejemplo, si vos tomás ese centro de formación, esa es una debilidad de dónde. La elaboración de esas actas donde tienen errores y por a consecuencia de esos errores se invalida. Eso es Claro. en donde nosotros identificamos. Nosotros identificamos al momento de que esas actas son invalidadas ya en el proceso. Entonces, pero viene cuando uno ya sale o egresa del centro de instrucción y egresa, pero a veces uno cuando egresa de la facultad no egresa totalmente con todos los conocimientos, ¿no? Sino que en el transcurso del devenir de la actividad profesional comienzas a tener la experiencia, ¿no? Entonces, dentro de esa actividad profesional también uno debe seguir unos cursos afines
para que supongamos de documentación, ¿no? De documentación, para que tenga para que ese curso ya de documentación ya es un poco, es un más técnico y operativo más que todo, exclusivamente para la confección de eso, no porque en la en la facultad o en el centro de formación llevas infinidad de cursos, ¿no? Y ese curso de documentación lo llevas, pero en un módulo, dos módulos, ¿no? Pero en sí, en un curso, cuando tú ya egresas, ya es tipo un curso de capacitación que netamente es ese curso. Pero hay gente que lo hace, hay gente que no lo hace. Ya, Entonces, el detalle acá viene cuando indica, no, han invalidado exacta porque está mal redactada, tiene vicios en su confección, entonces no lo toman en un proceso, lo sacan. Y prácticamente sacar el acta quiere decir sacas el 90% de todo el proceso, porque ahí es donde se verifica que se cometió un acto, ¿no? Usted sabe que el sinónimo de acto es acta para nosotros. Un acto es un acta. Entonces tú corroboras un acto en un acta. ya. No es que se verifica el contenido y si tiene algún error se devuelve para modificar, sino que No, directamente se ya no se puede descarta. modificar. Una vez que ya está hecho, firmado por todos, ya no. Y entonces los abogados van, y es que son los abogados de la defensa, pues, ellos ven el mínimo error para que su patrocinado obtenga la libertad, porque ese es su trabajo, pues. Claro. Ese es el trabajo de ellos. Entonces, así Entonces, lo quería enfocar, ¿no? Y no es tema únicamente es un tema es recurrente en varios lugares a nivel Sudamérica, ¿no? Es porque también, como decimos, es cuestión también de persona, ¿no? No únicamente es cuestión de institución, es de persona, porque hay personas que desde la etapa de, ¿cómo se llama?, de pregrado, no tienen una buena formación en redacción más que todo, ¿no? En cómo utilizar las palabras. Hay unos que utilizan horror o hacen unos horrores al momento de redactar uno, ¿no? Y uno tiene que redactar tal y conforme han sucedido los hechos. Y a veces hay terminologías que no saben utilizarla dentro del contexto de un hecho. Entonces, por eso, no únicamente es cuando estás en la facultad o en la academia, ¿no? Ya esos problemas vienen de anterior a la colegio, vamos a decir, ¿no? sí, entonces esa es una debilidad. Claro, eso, así quería enfocar el trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí hay debilidades y hay, ¿cómo se llama? Hay como, por ejemplo, hay principales debilidades y hay fortalezas, ¿no? Fortalezas sí hay regular, ¿no? Porque hay legislación al respecto, ¿no? Hay cursos que se dictan, ¿no? Esas son fortalezas. Hay personal capacitado, ¿no? Entonces, las debilidades bueno, eso es una debilidad, ¿no? Y esa debilidad ya la tengo que justificar y de acuerdo a eso, realizar todos esa justificación, objetivos, indicadores, de acuerdo a eso lo que le indico, esa es la debilidad, que no se formulan bien los documentos. De acuerdo a eso lo hago, Sí, por lo que quería, no sé, un ejemplo, no sé, que por ratito, ejemplo, por, voy a compartir un poco el formato. No sé si escuchas bien, Renzo, porque yo escucho todo entrecortado. sí, yo sí escucho bien. Un ratito voy a descargar este.
Bien. Acá es lo que me estabas consultando, Renzo. En este mismo formato puedes ir Sí, trabajando sí, las principales fortalezas, ¿verdad? Como mencionabas, la legislación, también la formación, puede ser la formación del profesional, del instructor, ¿verdad? claro, Eh, y las principales debilidades que es, ¿verdad? Eso que me decías también, la falta de, a ver, criterios, sería de criterios de redacción en claro, cuanto a la aplicación de términos, a ver, jurídicos sería. claro, sí, así mismo, Sí, claro. entonces, sí, te escucho. Sí, es término, por ejemplo, falta, no, es de aplicación, no de los manuales de redacción, eso es una, ¿no? Otro puede ser no se están ciñendo a lo estipulado en la norma vigente con respecto a las actas dentro del contexto de flagrancia delictiva, ¿no? ¿Por qué? Porque esa acta automáticamente es detenida la persona y a las 6 horas ya está en la fiscalía y a las 2 horas ya está en el juzgado. O sea, esa acta no se puede cambiar por nada, o esos documentos, ¿no? Acá le llaman acta de procedimiento, creo. Y eso es súper grave. Claro, es cuando no hay no está bien diseñado, ¿no? Entonces, el abogado solicita una tutela de derechos para tutelar los derechos de su patrocinado, entonces el juez ve que no está, entonces esa acta la invalida. No, no vale esta acta. Y ya cuando no vale el acta, el señor ya tiene que salir en libertad. Mm. Y sí, porque es como si fuera que no hay nada en su contra. Es como si fuera, ¿no? Y ahí viene la impunidad, ¿no? Dicen, no, es eso, no, eso. Pero en sí, ¿no? No son todos los problemas así, pero ese es uno de los problemas, esa es alguna de las falencias que toman los abogados para que salga en libertad su patrocinado, ¿no? Y la gente piensa a veces, no, le han cobrado, no, esto, no, pero a veces uno no sabe el fondo, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces el juez o el fiscal tampoco no se quiere comprometer a sentenciar con algo que no hay en documentos escritos. Hay gente, supongamos, que dice, no, él es fulano de tal, es así, ha hecho esto, 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 pero cuando le llega al juez la carpeta, todo lo que dice la prensa, no hay nada en la carpeta que él va a impartir justicia. No hay, no existen esos documentos que dice la prensa, ¿no? Y por eso, bueno, tiene que dejarlo a veces en libertad, ¿no? Y a veces eso no se conoce ante la opinión pública, ¿no? Por eso yo Entiendo. quería poner eso una de las debilidades y de acuerdo a eso comenzar a trabajar de acuerdo a eso, ¿no? No sé si Así es. estaría bien, Sí, si está está bien, súper, súper si correcto está eso. bien planteado Sí, eso, porque sí, así es, sí. Entonces, luego, justificación, va justificando, ¿verdad? Porque, bueno, en realidad cuando hablamos de planes de mejora, trabajamos apuntando a las debilidades, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la justificación del por qué? ¿Por qué y para qué hacemos el plan de mejora? ¿Sí? o por qué, ¿Por qué y para qué elaboramos el plan de mejora? ay, eso va en la justificación. Sí, Ya eso, después indicador, objetivos, ¿qué quiere decir objetivos ahí? ¿qué es lo que vos querés lograr a través de tu plan de mejora? ¿Cuántos objetivos más o menos hay? ¿Tres? Tres, tres, sí. Indicadores. Sí, los indicadores son más específicos, son más concretos. ¿De qué manera específica? ¿Cuáles son los elementos específicos que vas a trabajar para poder medir si alcanzaste realmente tus objetivos?
Y más o menos como un ejemplo de eso, ¿cómo sería? Dependiendo de tus objetivos. Depende de tu objetivo, tenemos que ver primero. Ah, ya tengo que, bueno, voy a irlo avanzando y no sé, en el transcurso de la semana se lo envío. Más o menos, eso es lo que he visto, una de las falencias, ¿no? Sí, Una, una de las falencias que hay, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Por qué a veces esos señores salen, ¿no? A veces uno de ellos es lo que le estuve comentando, ¿no? Que declaran la nulidad de las actas en un proceso. sí. Mira, porque es bastante interesante saber eso porque es como que, ah, no, se planteó la situación y había sido que se quedó sin efecto, es prácticamente lo que sucede. Ahora quedó sin efecto, pero decime, Renzo, ¿eso se comunica o no tiene nomás respuesta o cómo queda esa parte del proceso? No, pues es como si el señor ya después ya no, el fiscal ya no puede investigar más, o salvo que con otros, por ejemplo, con el acta, o sea, con el acta, por ejemplo, en una intervención se hacen como 5, 6, 7 actas. Entonces, en una sola intervención se hacen 7, 8 documentos y cantidad de documentos que se hacen. No, parece fácil, ¿no? Pero hay que saber bastante. Entonces, con los documentos que se anulan, o esos ya salen del proceso, ¿no? Pero con los otros documentos que todavía son válidos, con eso comienzan a investigar. Qué, qué Por eso, notable, por eso es que hay que salir qué notable. y hay que Re- capacitar Recuerdo mucho. una vez me dijiste algo muy que me dejó pensando. Yo te había dicho, yo pensé que eso en Paraguay nomás sucedía. Y dijiste, en realidad no tiene nada que ver el lugar, el país, el continente, sino que tiene mucho que ver con las personas también, ¿verdad? Sí, sí. Y es así, ¿verdad? Imagínate que pudieran incluso hacer algo intencional también, ¿verdad? De manera que quede sin efecto ese proceso. Claro, también puede ser, ¿no? Pero generalmente este tipo de eso sucede cuando es flagrancia delictiva, o sea, cuando es detenido la persona cuando está cometiendo el hecho, ¿no? O cuando ha cometido el hecho. Ahí más que todo es porque cuando tú estás en una investigación en gabinete, bueno, estás en tu unidad policial, ¿no? O en tu unidad de investigación, tú tienes los documentos a la mano, no solicitas, te envían y la investigación es más prolija más que todo, ¿no? Lo revisa uno, lo revisa el otro, pero la otra cuando es en flagrancia, cuando hay con detenido, tú tienes que hacer rápido los documentos y a veces escapan algunas situaciones, ¿no? Y por eso es que los abogados tratan de ver el error para, para imputar, ¿cómo se llama?, la nulidad de esos documentos. Ya. Bueno, a ver si puedo compartir justamente este está al revés. Bien, acá voy a compartir con ustedes un plan de mejora, pero este es de una institución educativa y tiene algunos indicadores diferenciados, ¿verdad? Porque depende mucho en qué contexto nosotros utilizamos los planes de mejora. Como hemos hablado, las planificaciones, tanto se pueden utilizar en todos los ámbitos donde uno se desempeña,
En educación nosotros hablamos más de lo que es el PEI, que es el Proyecto Educativo Institucional. Hablamos del PCI, Proyecto Curricular Institucional, que se refiere específicamente a la dimensión pedagógica. Hablamos también del POA, Plan Operativo Anual, como lo dice su nombre, con una duración de un año. También tenemos proyecciones de planes plurianuales que normalmente tienen una duración de 5 años y recordando también que las planificaciones son flexibles, lo que nosotros planificamos para un periodo lectivo de un año normalmente lo logramos eh, dependiendo del nivel de porcentaje también que nosotros establecemos en las metas. Las metas son establecidas en términos de porcentaje, es decir, 50 me proyecto para lograr 70, 80, 90, 95%, porque 100% es un poco difícil, ¿verdad? Vamos a mentir también si es que decimos que tenemos un logro de 100% en todos los objetivos, ¿sí? Y por supuesto que dentro de este proceso de planificación siempre consideramos los planes de mejora. ¿Qué nos dice el plan de mejora? Mejorar aquellos aspectos en los cuales tenemos debilidades, ¿sí? ¿Ustedes me escuchan bien? Porque mi conexión es un poco inestable. Sí, sí, se escucha, profe. Sí, Bien. correctamente. Perfecto. Bueno, entonces, esta es una institución oficial donde se establecen desafíos priorizados a través del diagnóstico. Sabemos que es fundamental elaborar un diagnóstico. ¿Qué quiere decir? Al iniciar el año escolar o al iniciar un año de trabajo, ya sea en una empresa, en un estudio jurídico o en un hospital, en un centro de salud, donde sea, el diagnóstico institucional es fundamental. Dependiendo, bueno, si estoy en un hospital, igual puedo ver los aspectos administrativos, financieros, los recursos humanos que son sumamente importantes en todas las organizaciones, porque hemos hablado también, el abogado debe ser amable, el médico debe ser amable, el docente debe ser amable. Hay una gran diferencia entre tener que ser y deber ser, ¿verdad? Porque, bueno, normalmente todos queremos ser bien, queremos recibir un buen trato, ¿verdad? Pero no todas las personas tienen ese don de tratarle bien a la gente, entonces trabajar, identificar esas debilidades sería importante, ¿verdad? Tener charlas, tener círculos de aprendizaje, nosotros le llamamos en el ámbito educativo, no sé cómo le pueden llamar en el ámbito, al compañero Lorenzo no le pregunté de qué ámbito es, él no sé todavía. Soy médico, profe. Bien. Entonces, en el ámbito de salud, también yo tuve ya varios alumnos que estaban en el ámbito de salud. Siempre conversábamos sobre esto. Eh, Tienen también ustedes sus directores, sus jefes, seguramente, y identificar estas debilidades en cuanto al trato al paciente es fundamental. Las que antes le llamábamos enfermeras, que hoy son conocidas como licenciadas, también deben estar preparadas, ¿verdad? Porque siempre comento una experiencia. Cuando fui al IPS, por ejemplo, la licenciada era relativamente joven, no era muy adulta, pero no era tampoco recién recibida, y ella no sabía, por ejemplo, qué es TEA. No sé qué opinas al respecto. A mí, TEA se refiere al trastorno del espectro autista. Sí, 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 es un trastorno, ¿verdad? Antes se le denominaba autismo, o sea, se englobaba, como que se englobaba todo en un tipo de paciente, ¿verdad? Y se le encasillaba así. Hoy en día se sabe que es mucho más amplio, ¿verdad? De lo que se creía. Inclusive muchas personas pueden, digamos, tener un trastorno del espectro autista y ni siquiera saber que tienen eso. sí, Así como los niños también, ¿verdad? Los padres inclusive muchas veces no se dan cuenta.
Eh, es como que su hijo nada más es un poquitito más, digamos, aislado, o tiene su forma de ser o su forma de comportarse, sin embargo, está dentro de ese espectro, ¿verdad? Sí. Y justamente mi observación fue esa, ¿verdad? Fuimos nosotros porque mi hijo está dentro del espectro y es alérgico. Entonces el médico puso en un color con un resaltador, tener paciencia, paciente TEA. Entonces yo fui y le dije, él es TEA. ¿Qué es eso? Me dijo. Y me quedé sorprendidísima porque yo dije, el trastorno del espectro autista está dentro, es una condición que requiere atención y sobre todo tenés que tener conocimiento. O sea, vos no podés decir que no sabes. Y me sorprendió y no me sorprendió a la vez porque nosotros tenemos docentes que no saben tampoco sobre el tema. Y de ahí la reflexión de estos planes de mejora, que todos estos planes pueden implementarse en todos los ámbitos, ¿sí? No solamente el buen trato, que obviamente es fundamental, sino también manejar estas situaciones o estas informaciones, como bien lo decías anteriormente, no, pero él es rebelde, él es malcriado, él no escucha, él no entiende nomás, era conocido o se manejaba así, pero en realidad puede tener un trastorno y el trastorno es muy amplio, por eso es un espectro, ¿verdad? Y se supone que si yo voy a atender a personas que pueden estar dentro de esta condición, debo manejar el tema, ¿verdad? Entonces, el personal a cargo, bueno, el jefe o el director o no sé cómo le llamarán, debe tener, supongo que debe tener una planificación anual, porque veo también que reciben capacitaciones, los médicos principalmente, pero no se debe dejar de lado también a las licenciadas, que son aquellas personas o licenciados también que están en estas áreas, por ejemplo. Sí, sí, yo hago anatomía patológica, ¿verdad? Entonces, realmente mucho contacto con pacientes no tengo, ¿verdad? No, solo recibo sus muestras, hago diagnóstico, ¿verdad? Y nada más. Pero sí sé que las capacitaciones del ministerio, por ejemplo, están orientadas más a los programas del ministerio. Programa de diabetes, de hipertensión, de enfermedades crónicas, de tuberculosis, de VIH, ese tipo de cosas, ¿verdad? La verdad que eh, un programa, o sea, capacitación así como para manejo de pacientes con TEA o ese tipo de cosas, no, nunca escuché, ¿verdad? No, no suelo escuchar. Entonces, generalmente tienen más conocimiento sobre ese tema las licenciadas o el personal que está en contacto más con psicólogos, con los psiquiatras, ¿verdad? O con los pediatras, con en la sala de pediatría, ¿verdad? Porque allí se maneja más ese tema. Sí. Entonces, de por ahí en otros servicios, por ejemplo, cirugía, clínica, ¿verdad? No tienen tanto conocimiento ni manejo sobre eso, urgencia, por ejemplo, ¿verdad? Depende mucho del servicio. Sí, y como siempre digo, ahora no todo es malo, también debemos rescatar lo positivo. Hoy día, por lo menos, bueno, yo que soy asegurada del IPS, en la parte de urgencias, si vos, por ejemplo, te vas y le decís, bueno, él es TEA, tenés atención prioritaria, por ejemplo, porque dentro de la condición, creo que ninguna persona luego tiene paciencia ni para esperar 5 minutos y más si hay muchísima gente. Entonces, nosotros normalmente vamos y ya le conocen, entonces él recibe atención prioritaria. En el ámbito, bueno, no es ámbito, en el sector de pediatría, como mencionas, al igual que la parte de alergista, el alergista, también todos esos ámbitos donde van niños o adolescentes, creo que todos deben tener esta preparación, deben estar en conocimiento. Entonces, yo insisto mucho ahora con el tema de los planes, de las planificaciones, no solamente los programas que mencionas, sino también ir viendo todas las necesidades actuales, porque este tema del TEA, por ejemplo, son temas
nuevos, por decirlo de una forma, porque había muchísimo desconocimiento, sigue habiendo, pero creo que ya hay un poco más de conciencia social también, pero todavía no es suficiente. ¿Sí? Entonces, nada más daba este ejemplo para poder contextualizar también en tu ámbito, porque hemos hablado de varios ámbitos ya con la compañera que es también del ámbito de educación, el compañero que es del ámbito de derecho y también nuestro compañero Renzo, que es también de la parte de las fuerzas públicas, específicamente de la policía. ¿Sí? Bueno, entonces, dentro de un plan de mejora tenemos que considerar los desafíos, tenemos objetivos que pueden ser objetivos generales, que pueden ser también específicos, pueden ser concretos. El formato en sí varía de acuerdo a lo que uno quiere estructurar. Cuanto más estructurado está, es mucho más preciso. Es como porque las planificaciones, justamente eso es lo que nos permite, ¿verdad? Seguir una ruta para poder lograr los objetivos. Consideramos también las metas, que son en términos de porcentaje, vemos 60, 70, 80% lo que queremos lograr, las acciones de mejoramiento, los recursos. A esto me refiero cuando hablo del capital humano, de los recursos humanos, también de los recursos financieros, invertir un poco porque tenemos muchísimos especialistas en el tema, incluso hay algunos especialistas que ni siquiera van a cobrar, sino que se les solicita y se van y hacen las charlas, las capacitaciones. Entonces es cuestión de autogestión también en el ámbito de educación del director y en otras entidades de sus representantes, ¿verdad? Los responsables directos, que son el director, el cuerpo técnico, docente, en el caso del ámbito de salud, los médicos, los licenciados, todos, ¿verdad? También los indicadores. Acá, Renzo, ¿me escuchas? Sí, Bueno, fíjate en, a ver, ¿dónde están sus? Acá están los indicadores que son más específicos, ¿sí? Dice, por ejemplo, porcentaje de docentes que participan de las actividades planificadas y cuáles son sus metas, cuáles son sus acciones. Bien, este es en la parte pedagógica. Vamos a mirar un poco en la parte administrativa. Bueno, tenemos la parte pedagógica, también tenemos la dimensión organizacional. Por ejemplo, en sus indicadores tiene porcentaje de estudiantes que participan de la charla sobre la información, la importancia de la conformación de consejo de delegados. Porque ¿cuál es su desafío o su objetivo? Su objetivo dice los desafíos priorizados, la falta de conformación de un consejo de delegados para proyectarse como centro de estudiantes. Al no tener un centro de estudiantes, un lugar, o al no tener una asociación o un gremio, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué sucede, por ejemplo? eh, a ver, Rodrigo, ¿me escuchas? Te escucho, profe, ahora. Bien, te consulto. Ustedes que están en el ámbito de derecho, ¿ustedes tienen un gremio o un grupo
de personas que tienen, que les representa a ustedes. Este Consejo de la Magistratura, ¿qué representa? Bueno, te explico, profe. El tema de la representación viene por el Colegio de Abogados. Pero como sabes, pertenecer a un gremio, un colegio, no es obligatorio según la Constitución. Entonces, en líneas generales, pocos son los que integran. Yo, por ejemplo, no estoy en el colegio, no estoy asociado, no estoy vinculado al Colegio de Abogados de Paraguay. A mí me basta para ejercer la profesión estar matriculado ante la Corte Suprema. Para eso juramos, o sea, presentamos los documentos y juramos un día X, ¿verdad? En mi caso fue en marzo del 2008, ¿verdad? Y lo que tiene que ver con eh, la magistratura, pues ya es la cuestión judicial y de fiscalía, ¿verdad? Que eso eh, está, el Consejo tiene la representación, eh, vamos a decir, establecida a través de dos personas, ¿verdad? Dos son los que nos representan a nosotros como gremio en ese consejo, ¿verdad? Que a su vez, otra vez, eh, uno de ellos va a ser representante ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados, pero esos son órganos que, conforme a tu pregunta, no corresponden, ¿verdad? O sea, vienen más que nada a ser, eh, como el caso del jurado, por ejemplo, es como un ente que juzga y sanciona, ¿verdad? Conforme a las actividades que contravienen la norma, ¿verdad? En este caso, vamos a poner un ejemplo, un juez que no cumple con su cometido y es denunciado ante el jurado de enjuiciamiento, bueno, puede tener una sanción eventualmente. Pero el jurado tiene representantes de varios lugares, ¿verdad? No solamente está el Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo. En el caso que te dije, ¿verdad? A través del Consejo, el representante del Consejo va al jurado, ¿verdad? Entonces, pero tiene que ver más que nada con juzgar los actos que contravienen normas de parte de los jueces, ¿verdad? Sobre todo. En el caso de lo que es colegio, como te dije, es solamente voluntaria la vinculación, no hay una vinculación obligatoria, pero en Paraguay poco o nada, yo inclusive tengo amigos que están ahí, ¿verdad? Pero poco o nada es la fuerza que tiene el colegio para meter presión sobre varios aspectos, ¿verdad? Nosotros realmente muchas veces como profesionales fuimos manipulados por el Poder Judicial en el sentido de que eh, vamos a dar el ejemplo nomás de la matrícula, la credencial física, te voy a decir, ¿verdad? Un día se le antojó a la gente de la corte establecer que todos debíamos obligatoriamente pagar por eso para poder continuar ejerciendo. De lo contrario, no podíamos ejercer y tampoco presentar, por decirte, un oficio ante registros públicos, no podíamos presentar si no teníamos la matrícula actualizada. ¿Y cuál es la función? O sea, ¿qué es lo que a mí me obliga a, entre comillas, una credencial actualizada, ¿verdad? Si va a ser por una cuestión de, no sé, eh, tamizar, filtrar, ¿verdad? Datos de las personas que no están más ejerciendo, fallecieron, algo así. Bueno, que me expliquen por qué, ¿verdad? Pero no solamente con un afán recaudatorio, porque este fue un afán recaudatorio y encima fue en la época de la pandemia prácticamente, ¿verdad? O sea, en la época donde la gente estaba golpeada, ¿verdad? Y Sí. 150.000 guaraníes ya me parece un absurdo, porque una cédula te sale 8.500, entonces no tiene sentido que sea tal el monto a pagar. Y encima es una impresión que con el tiempo, de acuerdo al uso, se va desgastando. Yo tengo colegas míos que tienen su credencial toda ya borrosa, ¿verdad? O sea que no se le puede identificar realmente. A mi colega Darío ya no se le puede identificar, por ejemplo, por el rostro. O sea, su credencial ya
no le da la posibilidad al que le pide de contrastar entre la foto contenida en la credencial y la cara del abogado, ¿verdad? Entonces, te da eso la pauta del tipo de material también que se usó, ¿verdad? Y, y ahora yo escuché ya de parte de colegas que se quiere hacer una matrícula digitalizada. O sea, están viendo otra vez para recaudar. No te digo ya este año porque se está cerrando, ¿verdad? El año que viene, seguramente, ¿verdad? Pero va a ser lo mismo. O sea que si me das razones para eso, ¿verdad? Para que yo te diga, tenés razón, es bueno hacer esta digitalización, perfecto, ¿verdad? A mí me gustaría, si me va a evitar el, vamos a decir, la obligación de cargar con una credencial todo el tiempo y me va a facilitar los trámites y demás y me va a costar poco o nada, por decirte, me cuesta 20.000 guaraníes o 30.000 máximo. Entonces, tranquilamente, ¿verdad? Pero que te van a cobrar otra vez 150 o más, porque te puedo asegurar que con los costes que ellos dicen, ¿verdad? Van a incrementar otra vez los gastos, entonces no me va a sorprender que quieran cobrar 200 o 300 inclusive, ¿verdad? Porque la gente Eh, obligatoriamente va a pagar y multiplicar nomás. O sea, si hay, ponerle que estamos más de 60.000 matriculados, ¿verdad? De eso, por supuesto, hay una gran cantidad, ya que habrá fallecido. Pero digo nomás, si haces la mitad nomás, hace 30.000, multiplicar nomás por 300.000 guaraníes. Buenísima plata. 30.000 por 300.000. O sea que son buenos números, ¿verdad? ¿Y eso a quién le dan? Evidentemente, ahí entre los amigos de la corte se reparten porque ninguna licitación y ningún contrato le favorece a una persona que no esté vinculada de alguna forma con los de la Corte Suprema de Justicia o los altos mandos, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, eso nomás, ¿verdad? O sea, me salí un poquito del tema, pero también es bueno interiorizarle a la gente de cómo nosotros también pasamos mal y tenemos representación, porque te digo que no tenemos porque no hay una postura firme de parte de este colegio. Por ejemplo, a mí mil veces me hubiera interesado ser parte si yo veía que era un órgano, un ente que se manejara firmemente, ¿verdad? Pero acá sabemos que casi ningún ente tiene esa firmeza, de hecho que siempre están todos aliados nomás otra vez, ¿verdad? Entonces, las ventajas son netamente para los que están al frente y los que supuestamente somos representados nunca damos ninguna ventaja, ¿verdad? No hay ninguna ventaja. Me acuerdo que una vez también un colega mío había propuesto que no sea obligatorio el uso del saco, por ejemplo, ¿verdad? Y a mí me pareció correcta esa petición. Nunca se hizo eco, porque nuestro país pues no da para que estemos todo el tiempo trajeados y demás, ¿verdad? O sea, yo creo que con una vestimenta formal que no te digo para juicios orales, ¿verdad? Pero para audiencias que son de mero trámite, de repente una ratificación de divorcio que, hola, ¿qué tal? Mi nombre es tal, me ratifico y chao, te vas, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sí, vas a estar cargando con mucha corbata, saco y demás? Yo sé que quien quiere vestirse formalmente de etiqueta o lo que sea, bueno, espectacular, que así lo haga, ¿verdad? Pero yo que soy abogado pasillero, yo no soy oficinista, yo me manejo más moviéndome, ¿verdad? Eh, para mí es mortal usar el saco. O sea que yo me manejo con camisa y pantalón y listo, ¿verdad? Porque el clima no da para el calor, no. Si no soy hipertenso, ¿verdad? O sea, no me viene nada bien el tema de usar ese tipo de ropas cargadas. Y, y eso nunca tuvo eco, por ejemplo. Nunca tuvo, ni siquiera se trató. O sea que quedó nomás como una petición más. Me acuerdo que le dio visibilidad un poquito de IRBC, creo. Después nunca más. Así ya, que no lo para ahí, ¿verdad? Después lo mismo con el tema del sello, por ejemplo, a mí eso sí me interesaría, ¿verdad? Yo, por decirte, apoyaría que se haga un registro de sellos y de firmas, ¿verdad? Eso sí sería interesante. Ahí sí me convencería una propuesta de que todos los abogados que ejercen firmen y sellen así haya un registro, porque sabemos que hay muchos que están operando sin ser abogados. Hay gente que falsifica firmas también. O sea que, por decirte, la abogada Eva Borja le dice a Rodrigo que firme nomás y selle por él. Entonces,
como Eva está siempre en Ciudad del Este y no puede venir a Asunción, no puede, entonces Rodrigo, que no tiene el título, se va y presenta los documentos como si fuera que Eva es la que está Y, firmando y sellando. Entonces, ese mira, tipo de yo cosas, pensé que sí tenían registros de firmas. no, no, Sí. no, no hay registro de firma. Vos firmás como querés siempre. Tu sello tampoco te exigen que registres, o sea que el único requisito es que tengas, o sea, que el sello tenga contenido tus datos y tu número de matrícula, pero no así el tipo de letra, ni la forma, ni nada de eso, ¿verdad? Cosa que yo considero que debería hacerse, ¿verdad? Yo, por lo menos, abogaría porque se haga un registro, ¿verdad? Porque ahí, te digo, eso me consta que hay mucha gente que si hasta se falsifican pagarés y compañía. Hace poco me vino un juicio donde uno de los pagarés un los de mi cliente y el otro ya metieron nomás. No creían pues que la señora, como era carente de recursos, que se iba a ir a litigar en Pilar, porque en Pilar metió en el juicio. Mm. Entonces, vimos ahí que uno de los pagarés no Y acá contenía no la... manejan, disculpa, acá no manejan la firma electrónica. Eso es para los juicios que ya están habilitados por la vía electrónica. Pero eso es solamente por el tema del perfil, compañero. No hay... Viste que para las vinculaciones, por decirte, vamos a suponer que vos me demandás a mí, ¿verdad? Y yo tengo que hacer la vinculación electrónica para poder contestar. Yo tengo que presentar mi escrito con firma, sello, y ahí recién se me vincula el sistema electrónico. Siempre que hablemos de juzgados donde ya esté el sistema habilitado. Si yo me voy a ir a un juzgado que no tiene, puede ser juzgado de paz y demás, no tiene todavía el servicio electrónico. Entonces todo es físico todavía. No hay, o sea, hay todavía muchos actos que se hacen con la firma y sello del profesional. Mecánica. Firma física y, o sea, de puño y letra, ¿verdad? Y el sello que te digo que tiene que contener los datos correctos, ¿verdad? Nombre completo, número de matrícula y la profesión. Porque el auxiliar de justicia pues, puede ser un abogado, puede ser un perito. En mi caso, que yo también soy traductor, ¿verdad? Entonces, yo tengo un sello que es para eso, que eso lo uso siempre porque para ese trabajo no tenemos sistema electrónico, ¿verdad? Todo es físico todavía, ¿verdad? De hecho, que los entes del Estado en su mayoría todavía se manejan en casi todos los lugares de forma física. Argentina pues, no tiene ya miles de cosas que ya se entregan así en formato digital con el código QR. Yo cuando hice juicios así para compatriotas o para gente que Argentina necesitaba hacer reconstitución de expedientes o de certificados de acá, los documentos que me servían en Argentina ya venían todos ya con, hasta el apostillado ya con código QR nomás, ¿verdad? No hacía falta más en la parte física. Pero acá tenemos muchas cosas todavía que son físicas. Y imagínate nomás, así escuchando, ¿verdad? A grandes rasgos, todas las cuestiones que mencionas. Es como un plan de mejora, pero impresionante son las debilidades que tenemos entonces dentro de este sistema de derecho, ¿verdad? Porque imagínate que ni siquiera están sus sellos y sus firmas así todas. No sé, qué bárbaro. No, sinceramente no me acordaba que era Disculpen, Pero, tan ya, así, pero ¿verdad? eso, disculpen. pero eso inclusive te digo más, profe, o sea, que hasta si yo que te digo que estoy habilitado para traducir y que sigo también, o sea, ya es la segunda carrera de lengua que estoy haciendo ahora. Nosotros no tenemos laboratorio de interpretación, por ejemplo, ¿verdad? Y nosotros bien, cuando tenemos el título, ya podemos ejercer como intérpretes. Y esa es una falencia, ¿verdad? Esa es otra debilidad que tiene el Estado, la facultad, o sea, todo el sistema, porque no está pudiendo ofrecer al pueblo, al público en general, profesionales que puedan cumplir con esa parte que en muchos lugares se necesita, ¿verdad? Porque vos sabés que necesitas un intérprete eventualmente en un juicio oral, en una audiencia ante Sí. la fiscalía, necesitas, puede ser una audiencia pública también, un acto público, puede ser administrativo, puede ser de uno de los poderes del Estado cualquiera, puede ser ante el Congreso, no sé. Entonces, ¿qué estamos haciendo, verdad? Realmente poco o nada se hace, ¿verdad? Nosotros, yo te digo, nuestro sistema es de estar
sentado, hasta inclusive esos 4 años que yo hice de lengua alemana, los pasé sentado en una silla de madera. Ni siquiera pupitre teníamos, ¿verdad? O sea que realmente no estamos muy distantes de una realidad de la campaña, por ejemplo, ¿verdad? Estamos en Sí. Asunción. Y sabes que Muy para aportar nomás cómodo. con relación a eso que mencionaste ahora del idioma y de los traductores, no sé si fue o ya no es más, debería o no ser una exigencia que el abogado, el que ejerce ahora esta cuestión de defensas, maneje el idioma guaraní sí o sí. Creo que hubo una situación en la que una, no sé si era abogada, ninguna palabra en guaraní y eso también dificulta, ¿verdad? Este proceso de defensa. No sé qué vos decís. Y nosotros no tuvimos en el periodo anual, porque nosotros nos manejábamos con el sistema anual, ¿verdad? Yo soy promoción 2007 de la UNA y nosotros no tuvimos esa materia. Ahora creo que con el sistema nuevo semestral se implementó guaraní también. Pero de todas formas, se entiende que en un país bilingüe, ¿verdad? Por lo menos, básicamente deberías manejar eh, el idioma nativo, ¿verdad? Porque acá sabemos que el idioma principal siempre va a ser el castellano, ¿verdad? Pero sería interesante porque los clientes en una gran mayoría manejan el guaraní más que nada, ¿verdad? O te vas, sea en la parte penal o civil, siempre te encontrás con un cliente que necesita que se le hable en guaraní, si no, no entiende bien. Y Y en los sí, porque juicios, por depende. eso Ramón Silva, por ejemplo, está como siempre como intérprete para los juicios donde una de las partes o las dos partes eh, habla más en guaraní, ¿verdad? Y eso tiene que ser interpretado y tiene que después ser transcrito en castellano para que quede en el acta. Sí, imagínate nomás qué importante y también necesario, como estuvimos hablando ayer con Nancy, eh, esta necesidad de una evaluación externa también dentro de las organizaciones, ¿verdad? Porque nosotros en nuestra casa de repente queremos decir que todo está bien, que su funcionamiento es óptimo y tratamos de minimizar aquellas cuestiones que realmente no se están trabajando. El, darle mayor fuerza a lo que decís, ¿verdad? El tema del idioma creo que es fundamental, ¿verdad? En todos los ámbitos, en todos, porque siempre vamos a encontrar personas que le dificulta mucho más la comunicación al no entender el mensaje que yo le quiero dar, ¿verdad? Y más si nos encontramos con personas que tienen un vocabulario mucho más trabajado, ¿verdad? Entonces, aquellos que solamente hablan en guaraní y uno le hablan en castellano fino, como dice la gente, va a ser mucho más difícil o sea, que le podamos transmitir realmente lo que queremos. Entonces, yo creo que tu trabajo, Rodrigo, está súper encaminado porque tenemos muchas debilidades dentro de este sistema de derecho. Entonces, para que vos puedas trasladar, no todo está mal, obvio, pero también tenés estas debilidades que vos podés plantear dentro de tu plan de mejora y también, por supuesto, las sugerencias. ¿Sí? Siempre otra. Bueno, el compañero Lorenzo, te quiero hacer una consulta. No sé si vos pudiste ver la primera clase. Nosotros No, no pude, estuvimos... profe, porque justo estaba sí. volviendo de Salto. Yo soy Encarnación y Ah, estaba bueno. viajando, entonces no, mucho no pude participar. Sí, entonces, porque ahora te quiero dar así más o menos algunas orientaciones nomás. Ok, Nuestro módulo, bueno, básicamente es todo, es la parte teórica, nosotros trabajamos mucho lo que es la parte práctica, porque esta es la idea de la especialización, que ustedes puedan tener herramientas para que posteriormente también ustedes puedan enseñar en universidades, ¿verdad? Bien. Nosotros vamos a trabajar planes de mejora como tarea central. Tenemos en el módulo 100 puntos, 60 puntos le corresponde a la parte de proceso
que tiene que ver con la elaboración propiamente de los trabajos. En este caso vamos a trabajar un plan de mejora. Como vos decís, sos del ámbito de la salud, entonces vas a tomar ese ámbito. El compañero que es de derecho, la compañera que es de educación, cada uno toma su ámbito. Esa grilla que la compañera reenvió ayer también está ya disponible en la plataforma. Si quieres ingresar, puedes descargar, ves. Todo esto que estuvimos conversando también con Renzo al inicio es eso, ¿verdad? Tenemos fortalezas, debilidades, objetivos, indicadores, sugerencias, actividades, cronograma, todo eso es lo que vamos a estar plasmando en ese plan de mejora. Luego tenemos 40 puntos que corresponde a la defensa del trabajo, que nosotros le denominamos presentación en plenaria, que tiene que ver con la presentación de las diapositivas o directamente podemos proyectar también el trabajo directamente, eso no importa, pero tenemos también en cuenta el manejo del tema, que obviamente ustedes manejan porque ustedes lo hacen. Algunos compañeros hacen algunas consultas, tratamos siempre de interactuar entre todos y otros indicadores también que tienen que ver con la precisión en las respuestas y esos indicadores, ¿sí? Entonces son 60 puntos en cuanto a la elaboración del trabajo y 40 puntos de la defensa del mismo, totalizando 100 puntos. Nosotros establecimos nuestras fechas de presentación, pero vos te incorporaste después, entonces podemos hacer, puedes presentar el último día, creo que es con Renzo. Sí, 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 yo le escucho. ¿Sí? ¿Alguna consulta? No, 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 tengo bastante claro todo. Perfecto. Entonces, ustedes en estos días pueden ir avanzando en sus trabajos, me envían y yo le doy una mirada y vamos trabajando, siempre vamos trabajando juntos. ¿Está bien? Ok, perfecto. Bueno, un gusto compartir con ustedes y nos encontramos nuevamente el día jueves a las 17 horas puntualmente. Hasta luego. Ok, hasta luego, Profe, profe. ¿puede compartir esa matriz? Sí, ¿querés que te envíe? Sí, compártanos más o menos para ir ahí a darle Ah, forma a sí, nuestro trabajo, más o menos, cómo voy a enviar. podríamos. El ejemplo es lo que vos me decís, Renzo. Sí, sí, el ejemplo, ¿no? De la matriz, eso ya para más o Ah, menos hacerlo ahí. sí, sí, voy a compartir. Ahora finalizo y comparto, sin problema. Ok, gracias. Hasta luego.